Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer webinar 2023. Soy Lilian Turri, Country Manager de Cambridge y Presidenta del Comité de Educación de la Bircham. Este año nos hemos querido enfocar en temas más prácticos que afectan a directivos, administrativos y docentes de los establecimientos escolares y de educación superior. Tenemos en primer lugar como tema de alto interés el liderazgo escolar, que veremos hoy con nuestro destacado orador. Luego, en el mes de junio, el decreto 67 y las dificultades que han encontrado los establecimientos para implementarlo. A continuación, la nueva ley TEA, que veremos desde un punto de vista local en agosto y desde un punto de vista internacional en nuestra cuarta conferencia bilingüe a realizarse en septiembre. Perdón, es la tercera. Me equivoqué. Por último, estamos organizando una actividad más lúdica sobre STEM en el mes de noviembre. Ahora daremos paso a nuestro webinar Liderazgo Educativo aplicado a la transformación escolar, que será presentado por Roberto Bravo, director ejecutivo de Líderes Escolares y rector y director docente del Trehuelas School. Roberto es profesor de inglés de la Universidad de Santiago, magíster en lingüística aplicada de la Universidad de Chile, magíster en gestión escolar de la calidad de la Universidad del Desarrollo y magíster en dirección y liderazgo escolar de la Universidad Católica de Chile. En 2017 cursó una pasantía en el programa Aulas Globales en Finlandia. Es el director ejecutivo de Líderes Escolares, un centro de ideas y reflexión sobre liderazgo y gestión escolar. También es uno de los tutores del programa de liderazgo por el cambio de Michael Fullen y Santiago Rincón en Chile. Es rector en el Trehuelas Institute, columnista de opinión en medios impresos y digitales y autor de 2 libros, Manual de Supervivencia, Gestión y Liderazgo Escolar y Reescribir la Escuela, Educación en Tiempos de Pandemia, de la editorial Trayecto. No sé cómo ha hecho todo esto, lo felicito, porque tremendo currículum. Roberto, te damos la bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que están conectadas. Pido disculpas por el atraso. Y también saludo a todas las personas que nos van a escuchar probablemente después. A ver, una de las cosas que a mí siempre me gusta realizar es que cuando estamos haciendo algún tipo de conversación o charla, creo que el tomar e iniciar desde el título hace mucho sentido. Y el título de esta charla que conversábamos con la organizadores, perdón, es Liderazgo Educativo aplicado a la transformación escolar. Sin duda que es un título ambicioso, un título potente, pero hay algo que es clave entender desde las escuelas, que cuando hablamos de transformación escolar, y yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos, porque es seductor cuando hablamos de cambio, de transformación, primero es preguntarnos qué queremos transformar de nuestras escuelas. Y hay una segunda pregunta que tenemos que hacernos es cómo, una vez que tengamos claro el qué, cómo la vamos a transformar. Y por último, como es una comunidad escolar, es si estamos entendiendo todos aquello que queremos transformar. Y ahí es cuando el liderazgo, como vamos a intentar ver hoy día, cobra real importancia. Yo parto con esta frase que quería, que para transformar la escuela del mañana es clave entender la escuela que tenemos hoy. Y parto con esta imagen. Esta es una imagen de un artista francés, Jean-Marc Coté, que en el año 1900 le pidieron pensar y pintar cómo sería esta escuela del futuro, esta escuela del año 2000, en el 1900. Y él pintó esta imagen. Y cuando uno mira esta figura, o sea, lo primero no es tan distinta a la escuela que hoy día nosotros nos toca gestionar, acompañar, no es tan diferente. 122 años, 23 años después. Y esta imagen está llena de supuestos, ¿no? Si la miramos con detención,
el profesor está sobre los estudiantes están, fíjense ustedes, cada uno aislado, escuchando de una u otra manera, recibiendo de manera pasiva los conocimientos que ahí el profesor de una u otra manera está con esta maquinita dándole, y podríamos tener ir sacando otros supuestos más, ¿no? Al parecer no hay ninguna mujer en la sala de clase, no hay espacio para el trabajo colaborativo. Bueno, esa era la escuela que ya se imaginaban en el año 2000, en el 1900. Entonces la primera pregunta es, esta imagen de escuela, ¿qué tan distinta es a la que hoy día nosotros tenemos? La escuela que va a ser transformada mañana, tenemos que comenzar a reescribirla hoy. Y para eso, la labor de nosotros como líderes escolares, o aquellas personas que trabajan en escuelas y por ende tienen la obligación de liderar, como vamos a ir viendo hoy día, es clave. Cuando hablamos de transformar esta escuela, yo creo que estamos todos de acuerdo con ciertas cosas. O sea, hoy día yo creo que hay un consenso generalizado que hoy día buscamos una escuela y un colegio que enseñe a aprender de manera autónoma con otros estudiantes y también de otros. Estamos de acuerdo que es una escuela que tiene que preparar para los desconocidos. Hoy día piensen ustedes que nuestros estudiantes que entran en prekinder, por ejemplo, en cualquiera de una de nuestras escuelas y colegios a lo largo del país, que van a salir 14 años más, es decir, van a salir por allá en el 2037, no sabemos cuál va a ser la fuerza laboral, no sabemos qué tipo de carreras o de trabajo van a estar requeridos. Entonces, prepararlos para lo desconocido hace bastante sentido. También consideramos que esta escuela debería o debe enseñar para estar más consciente, no solamente de lo que sucede a su alrededor, sino también de sus propios procesos. Y por último, debe ser una escuela que tiene que motivar para trabajar nuestros entornos, es decir, trabajar en estos futuros agentes de cambio que van a liderar aquellos cambios sociales, culturales, ecológicos, que son vitales para nuestra subsistencia. En estos 4 puntos, cuando entendemos básicamente que hay un consenso generalizado, entendemos que esta debería ser a cómo deberíamos transformar nuestras escuelas y nuestros colegios, no hace sentido a todo. Ahora, la pregunta que yo siempre les hago, no solamente a los educadores, sino que también a los estudiantes y padres, es si estamos preparados para esta transformación que hablábamos al inicio, si estamos preparados para esta nueva escuela. Hay una segunda pregunta que me gusta hacer: ¿qué tanto lo creemos? ¿Qué tanto queremos esta transformación? Y si sabemos cómo luciría. Les pregunto porque quisiera mostrarles estos datos. Por allá esto fue en el 2016, en un colegio que a mí me tocaba liderar, hicimos una encuesta. Y le preguntamos a estos papás la siguiente afirmación: me importa que mi hijo fortalezca y desarrolle habilidades comunicativas, de trabajo en equipo, resolución de problemas y pensamiento crítico. Y el 92% de los encuestados dijeron que les importaba mucho. Le importaba mucho que su hijo estaban de acuerdo con esto, que fortaleciera y desarrollara habilidades comunicativas, de trabajo en equipo, resolución de problemas y pensamiento crítico. Cuando uno le pregunta esto a un papá, a un profesor, todos decimos sí. Es lo que a mí me gustaría que la escuela hubiese hecho conmigo. A mí me gustaría trabajar esto con mi estudiante. Yo como papá me gustaría que mi hijo fuese forzado de una u otra manera o expuesto a espacios de aprendizaje que trabajen y fortalezcan esto. Pero hay un problema, porque esto suena, al declararlo suena, sería es muy difícil que alguien esté en contra de que se desarrollen habilidades comunicativas. Es muy raro que alguien esté en contra de desarrollar habilidades o competencias en cuanto al trabajo en equipo, a la resolución de problemas y el pensamiento crítico. El problema que tenemos es que no sabemos cómo sería, o cuando estamos en presencia de esa escuela, de ese colegio que busca desarrollar eso, sentimos cierta incomodidad. Por ejemplo, esta es una fotografía de un colegio real, donde están trabajando el tema de los virreinatos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ve un papá en general? ¿O qué diría alguien? Aquí se pasa materia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, es un cuaderno ordenado,
volvamos a la imagen de los supuestos, ¿no? De esta imagen que yo les mostré al principio. Aquí, ¿qué supuestos vemos generalmente podríamos entender, ¿no? Hay un colegio ordenado, hay estructura, el profesor probablemente pasó materia, el estudiante estuvo anotando, significa que hay una sala donde se trabaja. Pero lo que no saben, yo les mostraba a los papás de esta fotografía, es que esto básicamente fue copiarlo de la pizarra. Entonces y ahí se nos derrumba un poquitito, ¿no? Esta idea de esta clase aquí trabajan los estudiantes. El niño solamente trabajó copiar de un espacio que era la pizarra a su cuaderno. Eso fue lo que hizo el estudiante durante todo ese rato. Pero ¿qué nos pasa hoy día? Cuando cuando un estudiante llega con este tipo de cuaderno, ¿no? Donde dice, antes creía, ahora sé, ¿qué aprendí sobre mí? ¿Qué me cuesta aún? La respuesta típica de un papá o incluso de un mismo estudiante es que no hicimos nada en clases. El profesor no pasó materia. Porque todavía estamos seteados, ¿no? Donde el pasar materia luce mucho más al formato de la izquierda que a la derecha. Y si nosotros estamos hablando en esta escuela que busca transformar, en esta escuela que busca desarrollar ese tipo de habilidades, probablemente ese trabajo luzca mucho más como el de la derecha. Y ahí tenemos que el primer desafío desde el liderazgo es educar justamente aquello. ¿Cómo va a lucir esa escuela que queremos? Con nuestros padres, con nuestros estudiantes y también con nuestros profesores. ¿Cómo se ve el trabajo colaborativo en una sala de clases? Probablemente se va a ver de esta manera, como el del lado izquierdo, ¿no? Niños trabajando en conjunto, resolviendo problemas, probablemente teniendo discrepancias de opinión, muchos papeles sobre la mesa. Entonces, cuando alguien dice, yo conversaba el otro día, me toca mirar algunos colegios y acompañar a otros, y me tocaba hablar con un papá, ¿no? Y él me decía en una escuela, y él me decía, es que yo tuve la oportunidad de ir a una entrevista por mi hijo y pasé y los niños no estaban todos agrupados, amontonados y no estaban haciendo nada. Entonces, cuando yo tengo esa imagen, es bien difícil entender entonces que el trabajo colaborativo o estar de acuerdo de la manera en que vamos a trabajar colaborativamente. No por el hecho de que estén en silencio en una sala de clases separados por fila, significa que hay aprendizaje. Entonces, son estas pequeñas cosas que nosotros tenemos que ir cambiando. Por ejemplo, experiencias, acá hay una, ¿no? No sé si alguien ha comido un sani alguna vez, era mi favorito. La pregunta era que hicieron los profesores, ¿cómo podríamos lanzar un sani por el aire utilizando una catapulta hecha por papel? Y tienen que explicar cómo es el proceso de acumulación de energía. Entonces tenemos un contenido, ¿no? Y tenemos una serie de actividades que van a forzar a los estudiantes a, uno, tener que resolver problemas, comunicarse, porque tienen que generar una catapulta hecha por papel. Y algo así se vería de esta manera, ¿no? Bueno, y ahí tenemos a los niños entonces intentando resolver esta problemática, donde tienen que comunicarse, donde tienen que lanzar, etc. Ese tipo de ejercicio donde efectivamente tienen que exponer en público, tienen que hablar, tienen que utilizar el contenido de la acumulación de energía, etc., es muy diferente a esta imagen inicial que yo les mostraba del cuaderno. No estoy diciendo que una es mejor que otra, estoy diciendo que son distintas y una se acerca, al parecer, mucho más a esta escuela del futuro, a esta transformación que queremos buscar. Pero tiene este desafío de tener que explicarle a la familia, a nuestros profesores y a nuestros estudiantes de cómo va a lucir esa escuela. Yo les decía que el liderazgo es clave porque al final del día el liderazgo es el factor que que permite a que las escuelas desarrollen su potencial, su verdadero potencial.
Ustedes pueden sacar a todos los directores de todos los colegios de la escuela y aquellas escuelas y colegios van a seguir funcionando igual, por inercia, porque cada profesor sabe lo que tiene que hacer, tiene un horario, tiene las guías ya planificadas, el inspector sabe dónde tiene que estar todos los días. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué necesitamos a los directores y a las directoras de escuela? Alguien podría decir, ahorrémonos ese dinero y destinémoslo a otra cosa. Claro, las escuelas van a seguir funcionando como tal por la inercia que yo les decía. El problema no es ese. El problema es que eso va a durar un tiempo. El liderazgo de las personas que están a cargo de la escuela nos va a permitir ir un pasito más allá. Nos van a permitir transformar efectivamente no solamente la docencia de esos centros educativos, sino que también la experiencia escolar de aquellos estudiantes que están ahí. Porque donde el líder pedagógico ponga los ojos es hacia donde el colegio o la escuela va a avanzar. Si la escuela está convencida de que el trabajo, el foco en lo socioemocional es clave, el colegio de una u otra manera, con una serie de decisiones, va a ir tomando esa ruta. Si la respuesta es que estamos enfocados en resultados estandarizados, el colegio va a ir en esa línea. Entonces lo importante, insisto, es, así como también, y nos pasó en pandemia, un líder puede estorbar en la ejecución. De ahí está la magnitud del efecto que tienen los buenos o malos liderazgos en una escuela. Porque este factor que puede o no desarrollar esta capacidad que tienen los establecimientos educacionales. Bueno, ahí en la presentación nombraron uno de mis libros, el primer libro, el Manual de Supervivencia, que está pensado para los directores Nobel, aquellos que van a asumir cargos de dirección o jefatura. Tengo una imagen ahí. De mi familia yo soy el único que está relacionado a educación. Entonces a veces mi familia me preguntaba tiempo atrás, me dice, oye, pero ¿cómo es dirigir un colegio? ¿Cuál es tu día a día? Cuéntame, ¿cómo es? Y yo asumí la primera rectoría a los 31 años. O sea, era bastante joven, digamos, promedio, como para asumir una rectoría. Entonces, me preguntaban, ¿y cómo es? Entonces, yo la única, después de darle mucha vuelta, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, la única manera de poder explicar cómo me sentía era esto. Entonces yo le dije, mira, hay días que yo me siento como este dibujo. Me siento contento, me siento empoderado, me siento seguro con mis equipos, vamos tomando decisiones. Pero hay días que me siento como el monito de la izquierda, con dudas, con miedo, con inseguridades. Y el problema es que como es tan solo el cargo, no sé si hay otro director acá que no estás escuchando o directora, como está esta soledad del cargo, ¿no? Es más difícil. Entonces me decían, entonces hay días buenos y hay días malos. Sí, y hay días que me siento, que me siento como un rato estoy como el monito con lentes y otro rato estoy con los monitos pelos parados. Hay ratos que estamos solucionando problemas muy bien y después nos llega una denuncia de la superintendencia. Hay días que estamos pensando en proyectos para transformar algún proceso de nuestra escuela y se nos fracturó un niño y hay que partir a la clínica. Bueno, hay 1000 cosas diariamente. Y pongo este monito porque efectivamente esto es la gestión escolar. Es un malabar constante de situaciones, de sentimientos y experiencias que nosotros desde el liderazgo somos los primeros en tener que abordar, somos los primeros en tener que poner ese filtro para nuestro equipo si es que efectivamente queremos hacerlo bien para transformar nuestra escuela. En estas charlas yo siempre parto con algunos principios, que por lo menos podemos o no estar de acuerdo, pero a mí me gusta mostrarlo para decirles desde donde yo quiero hablarles. Y hay algunas cosas que para mí son claves y son las que yo creo. Primero, que un jefe no es necesariamente un buen líder. Muchas veces que tenemos jefaturas que es por investidura y es por un contrato, pero no son líderes realmente. No tienen ascendencia en el grupo y no son capaces de movilizar a sus equipos. Esa es una primera creencia que tengo. Una segunda creencia que tengo es que un buen profesor no siempre es un buen jefe o un buen líder. A veces tenemos profesores muy buenos de aula y que los pasamos un cargo de jefatura y perdemos un buen profesor de aula y ganamos un mal líder, un mal jefatura. Entonces,
no siempre es lo mismo. El liderazgo hoy día ya no se considera como un atributo del director o la directora de turno, sino más bien tiene que ser una característica de la organización. Hoy día el liderazgo tiene que ser distribuido. Esta imagen del super líder hoy día ya no queda corto, porque las demandas son tantas en una escuela y en un colegio que una persona no lo puede hacer solo. Cualquier persona que trabaje en un colegio, que tenga personas a su cargo, es decir, estudiantes, por ejemplo, tiene que liderar. Entonces, de una otra manera, se conecta con el anterior, que ya hoy día el profesor de asignatura o el profesor jefe o el liderazgo intermedio ya no es solamente descansamos en la espalda de este director o directora, sino que yo tengo que movilizar a las personas que tengo a mi cargo, ya sea un equipo de adultos o 30 o 40 estudiantes en una sala de clase. Algo que yo creo mucho, que no hay tal cosa como malos grupos, lo que hay somos malos líderes. No hay malos grupos, lo que hay son malos líderes. ¿Cómo se explica que el octavo B se porta pésimo en la clase de ciencias, pero el mismo curso, otro día a la misma hora, con el profesor de lenguaje, se porta excelente? Mismos niños, mismo uniforme, misma sala de clase. Eso por el vínculo y por la capacidad de ese profesor, de ese líder que está a cargo del grupo. Lo mismo, como un grupo de profesores con una gestión, con una dirección, con alguna subdirección, no funciona y son considerados malos grupos, y cambiamos ese liderazgo y funcionan de muy buena manera. Muchas veces lo que no hay no son malos grupos, sino lo que somos malos líderes, y eso es, cuando lo entendemos así y entendemos esa responsabilidad que tenemos, es clave. Y termino con esto, que se necesitan líderes con urgencia. Hoy día, más que nunca, la escuela ha estado atiborrada de desafíos y demandas, y es hoy día cuando más se necesitan líderes que puedan transformar y movilizar a sus escuelas. Brevemente, yo siento que liderar nunca había sido tan difícil como ahora. Liderar ya es un ejercicio difícil, trabajar con personas ya es un ejercicio desgastante, pero hacerlo en pandemia y después de pandemia ha sido muy, muy duro. Primero porque hoy día tenemos que trabajar con este sentido de paciencia y urgencia. Básicamente hoy día tenemos que trabajar por una reactivación de aprendizaje, pero venimos de 2 años de pandemia donde los problemas de convivencia escolar se han exacerbado, donde el cansancio de los profesores es notorio, donde estamos recuperando recién este año prácticas que ya teníamos medias olvidadas. Entonces, tenemos que, por una parte, vamos con paciencia, escuchando, pero también, por otra parte, tenemos que ir apurando ciertos procesos. Y en ese sentido es clave, y por eso es tan difícil. Yo les decía que liderar nunca había sido tan difícil porque la pandemia expuso muchas cosas, y una de las cosas que expuso la pandemia fue el real manejo que tuvieron los líderes escolares en tiempos de crisis. Hubo líderes que sacaron lo mejor de sus equipos, fueron capaces de pensar fuera de la caja, fueron capaces de dar certezas en tiempos de incertidumbre, y hubo otros líderes que nos paralizamos completamente. No fuimos capaces de acompañar a los equipos, no fuimos capaces de dar un apoyo, no fuimos capaces de dar una luz de esperanza, y nos convertimos más en un estorbo que en una solución. ¿Lideramos para qué entonces? La definición de liderazgo en general y sobre todo aplicado en educación es influir. Lideramos para que otros puedan influir también. Y eso es lo que entendemos por liderazgo distribuido. Yo, líder escolar, ya sea director, directora, jefe de departamento, subdirector, quien sea que trabaje en un colegio y tiene personas a su cargo, lidera para influir. ¿Y qué quiero influir? Básicamente un buen líder, tal como dice Santiago Rincón y Michael Fullan, un buen líder es quien es capaz de movilizar, creo yo, y escuchando a Santiago, con quien me toca trabajar, y con Michael Fullan, son 3 cosas. La primera, ella nos dice, primero, el buen líder es capaz de movilizar las mentes de las personas. ¿Pero qué significa eso, Roberto, en simple? Básicamente es cómo hacemos que las personas se desafíen intelectualmente.
Yo creo que no hay una cosa más seductora que desafiar intelectualmente a alguien, a uno mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, buscando delegarles trabajo, proyectos, que puedan descubrir la forma. No decirles que tienen, o sea, uno puede decirle a alguien lo que tiene que hacer, pero no digamos cómo hacerlo también, sino dejemos que nos sorprenda eso. Muchas veces los líderes escolares microgerenciamos cada uno de los procesos, los subprocesos de las personas que trabajan con nosotros. Y eso ha sido un problema. Entonces, primero, el buen líder influye en las mentes de las personas para que intelectualmente se sienten desafiados. Y eso no solamente hace que la persona se sienta bien y mejor, sino que también el propósito de esa persona con la institución aumenta. Recuerden que hay un sueldo que no es netamente económico, sino que también es emocional. Yo cuando, piensen ustedes, uno puede sacrificar, o sea, uno puede ganar mucho dinero en un lugar, pero si uno no se siente validado, si uno no se siente respetado, si uno no se siente importante, se cuestiona. Entonces, movilizar las mentes de las personas. Un segundo elemento es que movilizar las manos de las personas, es decir, a que hagan cosas, llevarlos a la acción. La tarea del buen líder escolar es hacer que las cosas sucedan. Hacer que las cosas sucedan. En general, hay una frase que a mí personalmente me carga, que es, vamos a ver qué pasa con esto. Veamos qué pasa, démosle una vuelta. Todos sabemos que cuando alguien dice, démosle una vuelta, nunca se ve. Es igual que decir, veámoslo después del 18 de septiembre. Nunca se ve. Veamos qué pasa. No. Yo creo que nuestra tarea desde el líder escolar es pasar desde el veamos qué pasa a hacer que suceda. Y para eso hay que movilizar las manos. Hacer que suceda. Ir a la acción. Dar tareas concretas. Y felicitar aquellos pequeños logros que vamos logrando como institución y como profesores. Y por último, movilizar el corazón de las personas, que se sientan queridas, que se sientan respetadas, que se sientan cobijadas en nuestro, no solamente en nuestro estilo de liderazgo, sino que también dentro de la organización. Yo creo que el buen líder es capaz de movilizar estas tres cosas en las personas. Hay una definición de Marshall Gantz que utilizamos mucho desde líderes escolares y también en los programas que tenemos con Santiago y Michael, que básicamente es que dice que el liderazgo es aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común en tiempos de incertidumbre. O sea, esto hacía mucho sentido en pandemia, ¿no? Liderazgo es aceptar la responsabilidad de ayudar a otros. Y yo creo que la palabra clave acá es ayudar. Yo no me convierto en líder escolar o yo no aspiro a ser líder escolar para ganar más sueldo necesariamente, yo no para tener más jineta, más cargo. La función de cualquier liderazgo es ayudar a otros. Cuando yo me planteo desde ahí, mis profesores también lo van a sentir y me van a validar mucho más rápido. Esto es igual, y le hago una pregunta. Conversábamos con mis jefaturas el otro día. Cuando yo, por ejemplo, voy a visitar la sala de un profesor, hay como 3 escenarios que yo puedo decidir a qué entro. Uno, yo puedo entrar a observar su clase y evaluarla, que es lo que generalmente pasa en la escuela, ya sea con una pauta de observación, una pauta de cotejo, o una hoja en blanco no enjuiciadora, en fin. La segunda, entonces entro a evaluar. La segunda, solamente entro para observar. Y hay una tercera decisión que yo puedo entrar a una sala de clases, pero que es la menos común, es netamente ayudar. Y ahí la primera pregunta que yo le hago a ustedes, ¿cuándo fue, me la hago a mí mismo, cuándo fue la última vez que yo entré a una sala de clases solo a ayudar? No a evaluar, no a ver si había papel en el suelo, solamente ayudar. Miss, yo te ayudo, son las 3 de la tarde, después de almuerzo, vereda norte, estás muerto de calor todos, yo te ayudo. Yo te paso las hojas, yo me quedo con el grupo que es más complicado de atrás. El profesor no va, porque estamos tan poco acostumbrados a hacer eso, estamos tan poco acostumbrados a ofrecer ayuda desinteresada,
en general, y en las escuelas más, que el profesor no va a entender, no va a creer. Pero cuando eso se hace una costumbre, o cada cierto tiempo, efectivamente el profesor decir, bueno, este líder escolar está preocupado efectivamente de que yo pueda tener. Y si puedo ayudar en algo, al menos repartir las hojas, al menos estar con este grupo donde hay niños con mayores desafíos, estoy diciendo algo también. Entonces, lideramos para ayudar a otros. Y uno dice, bueno, pero Roberto, ¿qué tengo que ver con todo esto? Es porque lo que yo le decía al principio, que el liderazgo hoy día ya no lo consideramos como un atributo personal del director o de la directora de turno, sino tiene que ser una característica de la organización. Y esa característica de la organización es cuando yo entiendo que puedo influir para que otros también puedan hacerlo. E influimos, dijimos, para mover las mentes, las manos y los corazones de esas personas, de mis personas que tengo a mi cargo y de mis estudiantes. Quería invitarlo a que en el chat, me parece que está abierto, si podíamos mirar estas tres preguntas y las podíamos contestar. ¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo? ¿Cuál crees que es tu mayor contribución en tu equipo? Y si yo le preguntara a tu equipo por ti, ¿qué me dirían? ¿Cómo creen? ¿Cómo crees que te ven las personas a tu cargo? Lo invito a que nos tomemos un minuto para que cada uno, de donde está, en su casa, en el trabajo y diga, pensemos en estas tres preguntas y decidamos responder una y pongámosla y compartámosla en el chat. No sé si se puede, pero me parece que está bien. Sí, está abierto, no hay problema. Ya. ¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo? ¿Cuál crees que es tu mayor contribución en tu equipo? Y si yo le preguntara a tu equipo por ti, ¿qué me dirían de ti? ¿Cómo crees que te ven ellos? Los invito, un minuto, pensemos y elijan una pregunta y podamos responderla en el chat y hacemos conversación. Fabiola nos pregunta en cuál chat respondemos, en este o en el de las preguntas. Bueno, puede ser en este también, puede ser en cualquiera. Mira, acá ya nos están contestando. Jacqueline nos dice, creo que mi equipo me ve como alguien cercano y empático con sus necesidades. Gracias, Jacqueline, por comentar. En el Q&A dice Jorge Leal que su liderazgo es horizontal. Perfecto. Una idea de distribuido, ¿no? De poder potenciar a las personas que tiene a su cargo. Lo invito a que sigamos contestando mientras avanzamos nuestra presentación. Esta lámina a mí me gusta mucho, que esto lo decía el informe McKinsey, ¿no? Que el techo de cada escuela es la calidad de sus profesores, de su director, de sus equipos, es la calidad de las personas que trabajan ahí en esa escuela. Ese es el techo. Y la única forma de que ese techo aumente, hoy día la literatura nos dice que por lo menos hay 5 prácticas que van a impactar en los aprendizajes de los estudiantes, en los niveles de logro, es decir, que puedan aumentar ese techo. Y bueno, Vivian Robinson en sus metaestudios nos decía que la práctica que tiene mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes
es cuando desde el liderazgo promovemos y participamos en el aprendizaje de los profesores y su desarrollo profesional. O sea, es la manera que tenemos de que ese techo aumente. Es decir, cuando promovemos el desarrollo profesional de nuestros profesores. Porque al final del día, la única manera de que las escuelas se transformen es transformando lo que pasa en la sala de clases, el núcleo pedagógico. Si no cambiamos lo que pasa en la sala de clases, no estaremos logrando absolutamente nada. Y ese techo de calidad jamás vamos a dar ese salto. Y esto va conectado con esta idea entonces de este líder aprendiz. ¿Y qué es lo que este líder aprendiz que nos dice Michael Fullan? Básicamente es esta persona que es capaz de crear las condiciones. Acuérdense que el liderazgo es hacer que las cosas sucedan, es crear las condiciones para que los profesores y profesoras aprendan a mejorar su práctica. Es decir, que hagan mejor lo que hacen diariamente y no solamente aprenden por sí solos, sino que también aprenden con otros y de otros lo que funciona y lo que no. Y cuando uno mira esto, a esto no hay que invertir dinero. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre es que hay veces que, y termino con esta lámina, hago un spoiler, mi última lámina dice que no siempre tiene que ver con dinero y recursos, sino que tiene que ver con gestión. Menos excusas, más gestión. Perdón el spoiler, pero lo conecto con esto. Si yo les pidiera a ustedes hoy día, cierren sus ojos y piensen en sus 5 mejores profesores. Yo aseguro que ustedes tienen en su retina cuáles son sus 5 mejores profesores. Si ustedes son profesores, cuáles son sus 5 mejores colegas. Todos los tenemos acá, los 5 mejores profesores, que ojalá tuviese 10 de cada uno. Yo ya los tengo, ustedes ya los tienen. Entonces, si yo quiero mejorar la práctica, hay cosas que son gratuitas. No significa que tengo que ir al mercado e invertir 30, 100 millones de pesos en perfeccionamiento y capacitación. Por ejemplo, si yo ya tengo hasta 5 profesores que no solamente administrativamente me cumplen, sino que también tienen excelente trato con los estudiantes y entre colegas, que son metodológicamente y didácticamente abiertos y disponibles, que son técnicamente avanzados, yo perfectamente puedo hacer unas rondas de observación de clase, que otros profesores vayan a verlos y que luego conversemos de lo que se vio. Afortunadamente eso todavía es gratis. Por supuesto que yo puedo reconocer a aquellos profesores que yo voy seleccionando como modelo, pero lo que voy yo es que lo tenemos mucho más cerca a veces de lo que, y a veces no somos del todo capaces de darnos cuenta de eso. Entonces este líder pedagógico aprendiz es quien va a aprender con estos profesores de lo que funciona y de lo que no. Yo le aseguro, hay un ejercicio que a mí me comentó un director amigo, un mentor, me dijo, mira, tus 5, 10 mejores profesores saben perfectamente lo que funciona y lo que no funciona en la escuela. Diles a ellos cómo mejorar. Y claro, ellos saben perfectamente qué cosas los alumnos se la toman en serio, qué no. Y ahí tenemos una oportunidad de aprendizaje enorme, pero que no siempre la estamos viendo. ¿Y por qué es importante trabajar en este desarrollo profesional del docente, ya sea con estos profesores modelos o no? Es porque, piensen ustedes que, y nos decía John Hattie, que el factor que influye en el aprendizaje de nuestros estudiantes, recuerden que entre más cercano al uno el efecto es mayor, y cuando yo logro este sentido de eficacia colectiva en los maestros, es cuando voy a obtener el mayor impacto académico. ¿Qué significa esta eficacia colectiva en los maestros? Básicamente es cuando los profesores sienten que son capaces de obtener buenos resultados. Si lo quiero traducir al buen español, es cuando los profesores se creen el cuento. Y ahí es cuando yo voy a lograr que ese techo que hablábamos pueda ir aumentando. Y esta eficacia colectiva que nos decía Hattie ya en el 2017, esta creencia compartida de un grupo de profesores que podemos producir buenos resultados. Y por eso hay departamentos en los colegios, hay departamentos de matemáticas, de lenguaje, de ciencias, da lo mismo cuál,
Cuando logran ellos generar esta dinámica, cuando creen que su equipo es tan potente que ellos juntos pueden obtener buenos resultados, los comienzan a obtener, porque comienzan a hablar otras cosas en la sala de profesores. Ya no es solamente catarsis, que es necesaria, pero sino que también hablamos de qué prueba está funcionando. ¿Cómo hacemos que nuestros alumnos ocupen mejor el tiempo? Y cuando empezamos a tener estas conversaciones y nos observamos entre nosotros, empezamos a tener buenos resultados, porque tenemos un grupo de profesores mucho más empoderados. Se comienza entonces esta cultura de colaboración, cuando los líderes permiten de manera frecuente procesos de colaboración enfocada. Entonces ahí el rol nuestro como directivo, primero es no estorbar. O sea, si tenemos ideas, si tenemos departamentos que ya quieren colaborar y nos piden permiso para ir a observarse entre ellos, luz verde, hay que dejarlos. No estorbemos eso. Y segundo, si no tenemos estas propuestas, entonces va a ser nuestra función ir a los departamentos y motivarlos a que tengan estas instancias de colaboración. Entonces la eficacia colectiva es el factor que mayor impacto va a tener en los logros de aprendizaje. Entonces avanzamos y vamos viendo que nuestro liderazgo tiene un enfoque pedagógico, porque el trabajo de la escuela es que los alumnos aprendan más y mejor. Pero Roberto, los alumnos queremos alumnos felices, que lo pasen bien. Sí, yo soy el primero, pero no nos olvidemos que somos una escuela y la escuela tiene que dar cuenta de resultados de aprendizaje. Y por favor, con esto no estoy diciendo más resultados en CIMSE y PSU, o en PAES, perdón, estoy diciendo más resultados de alumnos que sepan resolver conflictos, alumnos que sepan interpretar gráficos, alumnos que sepan leer bien y comprender lo que están leyendo. Ese es el trabajo de las escuelas. Entonces, hoy día lideramos con un enfoque pedagógico. No somos el Mampato, no somos Fantasilandia, somos escuelas y colegios. No se nos puede olvidar. Segundo, entendemos este liderazgo entonces con este enfoque pedagógico distribuido, donde otros, por ahí como nos decían algunos amigos que escribían, horizontal, donde otros yo puedo influir para que otros también puedan hacerlo, y de esta manera vamos generando esta eficacia colectiva. Y por último es contingente. ¿Qué significa contingente? Que recuerden ustedes que las escuelas somos sistemas sociales abiertos, que se permean de todo lo que viene de afuera o no. ¿Cuánta apertura a eso que viene de afuera? ¿Cuánta clausura a lo que viene de afuera? Es una decisión constante. Y por eso es contingente. Vamos tomando decisiones en relación a cómo queremos ir avanzando. No siempre, yo tengo departamentos que se comportan distintos. Mis jefaturas también se comportan de manera distinta. El liderazgo entonces va a ir tomando decisiones en la medida que el contexto me lo vaya exigiendo o permitiendo. Una cosa interesante que tenemos que recordar, y me queda pocos minutos para ojalá hacer un espacio de preguntas, es entender que la influencia de los líderes educativos eficaces siempre va a ser indirecta, pero la buena noticia es que es intencional. Yo me tengo que enfocar en el núcleo pedagógico, es decir, lo que pasa en las salas de clases. Cuál es la relación del profesor con su estudiante y qué contenido está poniendo al centro para desarrollar otro tipo de habilidades. Ustedes, los que son directores, los que son jefaturas, jefes de departamento, en fin, los que están escuchando, profesores de asignatura, no pueden hacer todas las clases a ustedes o que ustedes quisieran. No podemos entrar a todas las salas de manera simultánea. Entonces, nosotros sí o sí, el trabajo, lo que queremos va a ser indirecto, pero podemos intencionarlo. Podemos intencionar qué tipos de consejos queremos tener. Podemos intencionar qué tipo de calendario y qué presión académica queremos tener. Podemos intencionar aquellas conversaciones que queremos que se den en el interior de los departamentos. Podemos intencionar el trabajo con nuestros papás y escuelas para padres. Entonces, ¿nuestro trabajo es indirecto? Sí, pero es intencional, porque nosotros hacemos que las cosas sucedan. Michael Fullan tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es, tú eres el sistema. Y yo no la entendí hasta que una vez tuve que hablar con él. Y él me explicaba esto, y tenía razón. Y no sé si ustedes la comparten conmigo. Hay veces que con la pandemia nadie estaba preparado. No lo estaba preparado el sistema de salud, tampoco estaba preparado el sistema educativo chileno. Entonces, hay veces que el Mineduc no va a estar a la altura de las circunstancias, es verdad. Hay veces que nuestros sostenedores no están a la altura de las circunstancias. Hay veces que los servicios locales de educación no están a la altura de las circunstancias. Hay veces que los alcaldes no están a la altura.
Hay veces que los directores de escuela somos malos y no estamos a la altura. Es verdad. Hay veces que nuestro jefe de departamento no está a la altura. Y eso todo es verdad. Todo es verdad. Pero cuando yo cierro la puerta de mi sala como profesor, cuando yo cierro la puerta de mi colegio como director de escuela, cuando yo cierro la puerta de mi departamento como jefatura intermedia, yo me transformo en el sistema. Porque, por ejemplo, si yo, director de escuela, para mí el tema de la salud mental no me interesa en lo más mínimo, que puede ser. Yo, profesor, al cerrar la puerta, yo en ese momento me transformo en el sistema y puedo decidir, al menos, a pesar de que a ese director no le interese, si a mí me interesa la salud mental de mi estudiante y al menos quiero partir parado en la puerta saludando uno por uno, porque yo sé que ese vínculo les va a hacer bien a mi estudiante. Y eso es una decisión consciente, es una decisión personal. Si a mis sostenedores como director no les interesa en lo más mínimo el buen ambiente entre mis profesores, pero a mí sí como director. Yo cuando cierro la puerta de la reja de mi colegio, yo puedo preocuparme de eso. Y yo decido, por ejemplo, algo tan simple como llego todos los días rápido a contestar mail o me demoro un poquitito más, voy oficina por oficina saludando. Eso es gratis y eso es una decisión consciente. Entonces, al final del día, uno es el sistema. La pega de nosotros los líderes escolares es hacer que las cosas sucedan. No a ver qué pasa, sino hacer que las cosas sucedan. Lidl tiene una frase que a mí me encanta y la uso mucho, que es que los efectos del liderazgo suelen tener mayor impacto donde más se necesitan. Es decir, donde hay mayor problema, donde hay grupos tensionados, es donde nuestro ejercicio, nuestra presencia va a tener mayor impacto si efectivamente queremos movilizar la mente, las manos y los corazones de ese grupo. Porque recuerden que no hay grupos malos, no hay grupos de profesores malos, no hay grupos de estudiantes malos. Lo que hay somos malos líderes. Y ahí, cuando logramos entender eso, que es un desafío enorme, que nos cuesta porque eso golpea nuestro ego, es cuando nuestro efecto como liderazgo va a ser mucho mayor. Este es el spoiler que yo les contaba. No tiene que ver con recursos económicos muchas veces el trabajo que hacemos, sino más bien tiene que ver con más gestión y más liderazgo. Hoy día, más que nunca, se necesitan líderes con urgencia. Hoy día, más que nunca, se necesita más liderazgo y menos excusa. Eso quería contarles hoy día, quería poner estos temas hoy día con ustedes. Agradezco mucho las preguntas y los invito a que podamos hacer preguntas, María Isabel, si alguien tiene un comentario acá, feliz de poder conversar. De hecho, tenemos una pregunta hace mucho rato, al comienzo. Buenas tardes. He trabajado en diferentes escuelas y he observado el trabajo de distintos directores. Pero lo más preocupante es que en la actualidad muchos docentes y directores no se ajustan a los nuevos cambios. ¿Cómo hacer entender a aquel docente tradicionalista que todo cambio y que el liderazgo está en nuestras manos? La pregunta es de Jesús Peña. Hola Jesús, muy buena pregunta pues Jesús. Yo creo que, a ver, los cambios son difíciles, ¿no? Y una de las cosas que también yo creo, mira, yo siento que pasa esto, ¿no? Por mucho tiempo la escuela, y que ha sido un problema también desde los liderazgos, y no siempre el problema de los profesores, quiero explicarlo de esta manera. Hay una gestión, cuando hay un director y todo su equipo hacen toda esta cantidad de cosas, ¿no? Y después llega otro director y hace toda esta otra cantidad de cosas. Entonces, se sigue haciendo esto, se sigue haciendo esto otro, y después llega otro director y comenzamos a hacer otra cosa. Pero nadie se preocupó de ver qué de acá funcionaba, qué se sacaba. Entonces, al final del día, vamos en una dirección, luego llega otro director. Entonces,
Eso también hay como una desesperanza aprendida. Yo siento que la labor de los líderes también es ser súper cuidadoso cuando uno llega a una institución, es de ver qué cosas funcionan para darle una continuidad y qué cosas también ir modificando, pero acompañándose de los equipos. Entonces, muchas veces estos profesores que son más reticentes al cambio es porque también vienen desde una como desesperanza aprendida. Eso es una cosa que puede ser. En segundo lugar, creo yo, Jesús, que se debe también que, bueno, primero, no todo cambio es sinónimo de bueno. Entonces eso también, lo que yo decía al principio, transformar ¿para qué? A veces una transformación puede costar muy cara, no solamente en términos de presupuesto, sino que también de costos emocionales y sociales. Entonces, cuando estamos seguros de que queremos cambiar, el cambio supone una crisis. Y la crisis básicamente es cuando yo dejo un estado y me voy acercando a uno que todavía no está concreto. Y estamos ahí al medio. Y las crisis o futuro cambio supone incertidumbre. Y yo creo que la mejor manera de acompañar a estos profesores tradicionalistas o a estos profesores que les cuesta más es acompañarlos mucho más. Porque como yo les decía, como decía Littwood, donde nuestro liderazgo va a tener mayor impacto, donde más se necesita. Y esos profesores son los que más lo necesitan. Porque generalmente estos profesores que les cuesta más las nuevas metodologías, el trabajo aprendizaje basado en proyectos, la clase invertida, la tecnología, que les cuesta más, ellos siempre tienen un cartel acá en la cabeza que dice esto no funciona, esto no sirve. Pero cuando uno escarba un poco en eso y les saca eso, hay un no sé gigantesco. Y ellos lo esconden a través de esta actitud. Entonces, ¿cómo acompañamos ese no sé gigantesco que está escondido detrás, lo esconden detrás de un esto no sirve? ¿Cómo entro a la sala, acompañar o no? ¿Cómo logro que ese profesor haga codocencia con otro que sí? Desde el liderazgo son decisiones que hay que tomar. ¿Es difícil? Por supuesto, pero al final del día piensen ustedes que los líderes estamos llamados a eso, a no frustrarnos. El cáncer de todo líder es la frustración. Cuando el líder se frustra, no hay empresa ni transformación que se logre. Yo sé que es difícil tener estas conversaciones muchas veces con profesores. Se nos pone un nudo en el estómago. Pero si nosotros no las vamos a tener, nadie más las va a tener por nosotros. Y esa es la labor que yo. Entonces yo siento ahí, Jesús, muchas gracias por tu pregunta, que creo que cómo hacerles entender, más que hacerles entender, es como acompañarlos en el proceso de cambio. No sé, Jesús, si contesté tu pregunta. Aquí hay otra pregunta de Martín Castro. Dada mi experiencia en colegio, he visto que se da bastante que los profesores piden algo y los directivos hacen otra cosa, y viceversa. ¿Cuál es una estrategia o sugerencia para alinear a los profesores con el equipo directivo? Buenas preguntas. ¿Quién la preguntó eso? Martín Castro. Hola, Martín. Buena pregunta, pues, Martín. A ver. Y tú hablas del alineamiento. El alineamiento institucional es cuando todos los estamentos entienden cuáles son las dificultades, los desafíos, las oportunidades y van caminando, todos los esfuerzos, digamos, se alinean en una situación. Los colegios cuando logran avanzar es cuando existe un gran porcentaje de alineamiento. Por supuesto que siempre hay alguien que se nos escapa un poco, pero en general eso. Lo que a mí me toca ver, y yo te podría dar como buenas prácticas que escucho de otros directores, que me toca a mí acompañar y escuchar y trabajar con ellos, básicamente es cuando todos saben, y una de las prácticas que yo les mostraba que tienen mayor efecto, es cuando hay orientaciones y metas claras. Y eso significa que cuando todos saben lo que se quiere lograr y cómo lograrlo. Uno puede estar más o menos de acuerdo, pero el ya saber. Piensen ustedes que no hay peor cosa que no saber qué es lo que se espera de mí o qué es lo que tengo que hacer. Esa incertidumbre es un cáncer en las escuelas. Entonces, al menos es saber con claridad, comunicar con claridad que lo que se quiere lograr, y yo la invitación que haría es eso, abrirlo y conversarlo con el grupo de profesores, ya sea a través de pequeños focus group o en los consejos de profesores. Pero cuando viene solamente desde abajo o de arriba hacia abajo, hay siempre una inconexión.
Los directivos vamos a pensar, ya no están pidiendo cosas, y los profesores, ¿qué dicen? ¿Qué se les ocurrió a los directivos ahora? Entonces, esa conversación tenemos que suavizarla un poco, convocando y poniendo temas centrales al medio. Y cuando tenemos un tema, ya sea uso de celulares, mejora de resultados en comprensión lectora, lo que sea, cuando ponemos esa discusión y nos transformamos más en una comunidad de aprendizaje, más que en interlocutores que solamente se están hablando o escuchando cada uno de sus posturas, yo creo que podemos lograr un poquitito más ese alineamiento. Perfecto. Luz Amaya. Buenas tardes. ¿Qué recomendación me pueden dar si quiero realizar estudios de posgrado para seguir capacitándome en liderazgo, dirección e innovación? Agradezco su orientación al respecto. Hola Luz. Me imagino, Luz, entonces que tú eres profesora de aula, no lo sé, si no me puedes dejar escrito, yo les voy a dejar mi correo y podemos seguir hablando. A ver, depende de lo que quieras hacer, Luz, pero hoy día se necesitan líderes con urgencia, creo yo, y cualquier programa de liderazgo escolar, ya sea un magíster, un diplomado, básicamente va a tocar hoy día los mismos temas. Ahora bien, realizar un magíster no te va a transformar en un super líder. Así como no tenerlo, tampoco te va a impedir transformarte en un súper buen líder. Con esta invitación es que todos, con más o menos estudios de posgrado, o lo que sea, tenemos la oportunidad de liderar. Si tú quieres perfeccionar eso, te felicito por la inquietud intelectual y hazlo. Ojalá presencial, que tiene otro sabor, ¿no? Pero desde ya no es necesario para asumir este rol de liderazgo, que básicamente dijimos que era escuchar, movilizar mentes, corazones y manos. Y eso lo podemos hacer con o sin magísteres asociados. Y no veo otra pregunta más. Oye, eso, pues, les quiero dejar a todos, María Isabel, mi correo electrónico, lo voy a poner, no sé si Perfecto. lo puedo poner en el chat para que En el sigamos chat. ahí con los amigos conversando. Siéntanse libre de escribirme, ahí Graciela, gracias a la presentación, gracias Graciela. Feliz de poder seguir conversando y levantando estos temas de educación. Los dejo a todos también invitados a visitar mis redes sociales, en Twitter, Roberto Bravo González, y en Instagram está el Manual de Supervivencia 2020, que es el Instagram del primer libro, donde también tenemos una comunidad grande que solamente intercambiamos temas de liderazgo escolar. Así que invitados a seguir conversando. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que fue muy entretenido y la verdad que incluso yo no soy del área de educación, pero yo pensaba, mire, todas esas cosas se pueden aplicar también en el trabajo sin ningún problema, incluso en la casa. Así que muy buena tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están presentes aquí y que pudieron asistir. Y de todas maneras se va a subir la grabación al canal de YouTube. Les voy a mandar el link por si quieren repetir el plato y quieren sacar nuevamente ideas. Así que muchas gracias, Roberto, y los esperamos en otro momento. A ustedes, pues gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, chao.